Vale. Hola, buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos a la cuarta sesión de conversaciones organizada por el ICANN y por el Museo del Oro. Yo soy Juan Pablo Quintero, curador del Museo del Oro, y hoy vamos a estar hablando de arqueología subacuática. Les voy a contar primero la dinámica sobre la conversación de hoy. En teoría son 45 minutos de charla con nuestros dos invitados y 15 minutos de preguntas del público. Es muy poco tiempo, digamos, como para este tema tan amplio y sobre todo es muy poco tiempo para conversar con ellos porque les cuento, ayer estuvimos hablando, pues organizando de lo que íbamos a hablar hoy y toda la cosa y con ellos dos se conversa absolutamente sabroso, ya lo van a ver ustedes. Los voy a presentar, le damos la bienvenida entonces a Pedro Albarracín. Él es antropólogo de la Universidad de los Andes con maestría en arqueología marítima de la Universidad del Sur de Dinamarca y tiene 7 años de experiencia en trabajos de arqueología preventiva y de investigación. Ha participado en proyectos en Colombia, España, Emiratos Árabes y Dinamarca en contextos tanto terrestres como subacuáticos. Actualmente su enfoque de investigación principal es la identificación y estudio de sitios prehistóricos sumergidos. Estamos también con Ángela María Rodríguez Schrader, arqueóloga con magíster en arqueología marítima de la Universidad de Southampton en Inglaterra, 9 años de experiencia en trabajo de campo, prospección y excavación en arqueología terrestre y subacuática. Sus intereses de investigación se centran en el registro y análisis de material arqueológico sumergido, en particular cerámica y vidrio de finales del siglo XIX y principios del XX. Igualmente cuenta con experiencia en proyectos de arqueología preventiva, manejo de recursos culturales y divulgación pública. Entonces, Pedro, Ángela, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, Juan Pablo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Lo primero, leyendo obviamente el perfil de ustedes, me toca hacer muchas preguntas, digamos, como que sobre todo quisiera profundizar en básicamente cómo terminan ustedes en esta disciplina, pero antes de saber cómo ustedes terminaron metidos en esta disciplina, me surgen ciertas dudas también porque el conversatorio de hoy se llama Arqueología Subacuática, pero ustedes dos aparecen como arqueólogos marítimos. Y como les comentaba en algún momento en mi época, se insistía mucho en que había una diferencia entre lo marítimo y lo subacuático. Entonces, yo creo que si nos pueden contar un poco, digamos, cómo es la aproximación de ustedes a la disciplina y de pronto profundizar también en cuáles son sus intereses particulares, cuál ha sido, digamos, como la evolución de su carrera para terminar sumergidos, digamos, en este tema. Entonces, no sé, Pedro, adelante. Pues lo que pasa es que por mucho tiempo la percepción del patrimonio sumergido rondó mucho por lo que eran pecios, naufragios, todo eso. Entonces, digamos, lo que se entiende como arqueología subacuática es básicamente todos esos contextos que están precisamente sumergidos. Ya entendemos que hay más que pecios, que tenemos sitios prehistóricos, ciudades que se han sumergido por cuestiones sísmicas y todo eso. Y lo marítimo trata eso, pero lo marítimo entiende que hay una relación del hombre con el mar que va más allá de lo que son los restos que están hoy día sumergidos. Hay contextos que por momentos o por temporadas están sumergidos o están expuestos, y la misma relación del hombre con el mar trasciende la costa, y de ahí tenemos lo que es el concepto de los contextos, paisajes marítimos culturales. Entonces, lo marítimo trata de abarcar todo eso, lo que es la relación del hombre más allá de la costa con el mar, e incluso lo climático, lo paleoclimático, lo paisajístico, ese tipo de cosas. Ok, Pedro, creo que me parece importante que aclaremos qué es un pecio porque no es como, digamos, como un concepto tan generalizado. Básicamente es un naufragio, sí, una nave que ha naufragado. Es como una palabra catalana, creo, ¿cierto? No lo sé. No lo sé. Creo que sí. Ángela, ¿cuál es tu perspectiva de la disciplina? Yo creo que es como una cuestión de enfoques. Entonces, pues en un principio
se buscaba precisamente como poder estudiar estos sitios que antes estaban, a los que el hombre no podía acceder, a los que los arqueólogos no podíamos llegar por las limitaciones, digamos, de la tecnología que teníamos para poder llegar. El scuba, el buceo, es algo que realmente es relativamente moderno. Entonces, en un principio sí hubo como ese enfoque muy fuerte entre todo lo que esté hundido, todo lo que esté debajo del agua, y por eso entonces se habla de arqueología subacuática en esos casos. Más adelante ya se empezó a pensar un poco más, hey, pero pues no solamente se trata de los restos mismos, sino también veamos cómo eran esas relaciones, cómo las personas interactuaban, sea con naufragios, sea con el medio ambiente, irse un poco más allá para también realmente entender la vida en el pasado de las personas. Yo creo que ahí, digamos que el tema está en que estamos hablando de arqueología subacuática y patrimonio sumergido. Cuando hablamos de patrimonio sumergido, sí ya es algo que está definitivamente pues, más claro bajo el agua, porque esos otros sitios que de pronto están un poco entre los dos medios, ya entrarían a ser patrimonio arqueológico, entre comillas, común y corriente. No sé si me hago entender. Sí, claro, 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 claro. Ok, pero entonces arqueología marítima, es decir, la carrera que ustedes escogieron incluye, digamos, como todo lo que tiene que ver entre la relación de los hombres con medios acuáticos, ¿cierto? Pero me surge la duda, es si esto tiene algunas como inclinaciones a ciertos periodos o cuáles son como los tipos de investigaciones que existen, porque por ejemplo veo, Ángela, que tú te especializas o que tu interés principal es en artefactos del siglo XIX y del siglo XX, que, pues, es decir, desde el punto de vista de los arqueólogos terrestres, no es como tan común periodos tan recientes, o en el caso de Pedro, que ayer comentaba que tenía un interés particular en lo naval. Lo naval entra a ser otro concepto acá nuevo, pues es decir, como que tiene una especialización particular de la arqueología. No sé, Ángela, ¿qué nos puedas contar, por ejemplo, desde tu perspectiva o desde tu experiencia en Chile? Yo creo que pues el tema de si en realidad es algo que se cruza mucho con la arqueología histórica y de pronto tiene que ver con que cuando uno mira como la legislación y las diferentes normativas a nivel mundial, se genera un corte un poco necesario para distinguir qué está protegido como patrimonio y qué no. Entonces, digamos, según la UNESCO, todos los restos materiales de la vida del hombre que han estado sumergidos más de 100 años hacen parte del patrimonio, independiente de si son embarcaciones, si son restos zumbas, si son sitios de actividad marítima, etcétera. Si han estado sumergidos más de 100 años, entonces entran a ser protegidos como bajo esta categoría de patrimonio. Entonces, en ese sentido, pues si pensamos, digamos, en términos históricos, sitios que tienen contexto relacionado, por ejemplo, con la Primera Guerra Mundial, hoy en día ya también harían parte de lo que es protegido como patrimonio. Entonces, hay como... Es curioso que hasta aviones sumergidos terminan haciendo parte de esto, ¿no? Exactamente. Que además esa es como una de las líneas muchísimo más recientes de la arqueología marítima, precisamente porque pues, la aviación es súper reciente, digamos, si uno ve la línea, la escala del tiempo, pero sí nos puede decir mucha información que de pronto no está necesariamente en todos los registros históricos. Y a mí lo que me gusta en particular de estos periodos es que uno, así como no está escrito, también si hay cosas escritas y puedes entrar a contrastar esas fuentes escritas con eso que realmente estás encontrando. No sé Claro. si me hago entender. Entonces, Sí. me hace mucho más real lo que estoy estudiando, poder devolverme y encontrar, por ejemplo, fotos o referencias como más puntuales y más con las que me puedo relacionar más que de pronto para periodos más antiguos. Pero pues eso ya es
algo muy personal. Ok, ok, interesante, pero igual no se salvan de mi pregunta inicial, que es, ¿qué te llevó a escoger esa disciplina? Yo O sea, mejor dicho, ¿cuál era lo que te imaginabas o cómo te imaginabas esto? Mi primer semestre en la universidad estaba trabajando en un proyecto en Manizales, haciendo escuela de campo, y me puse a conversar con uno de los arqueólogos que estaba liderando la excavación, y él había hecho un curso sobre arqueología marítima. Empezamos a hablar, le comenté que yo iba a hacer el curso de buceo y me dijo, no, pues de una deberías meterte. Y entre más me puse a leer sobre el tema, más me llamó la atención. En un principio, digamos que mi interés era otro, a mí me llamaban mucho la atención, todavía me interesa en realidad, el tema, por ejemplo, de los cuerpos interiores de agua, como las lagunas y cómo eran utilizadas las lagunas, más allá como de ese rol ritual que se les suele dar, sino más bien como fuentes de transporte, fuentes de recursos, muchas cosas. Y luego, por cosas de la vida, pues terminé trabajando más en temas más recientes. Pero de todas formas, pues la arqueología marítima en general es algo que me encanta. Entonces, pues cualquier sitio que me pongan allá también estaré. Ok, buenísimo. Y Pedro, ¿qué fue lo que lo motivó a terminar en esto? Pues realmente yo estaba en mis últimos semestres de antropología también y yo escuché hablar sobre Ángela. Yo estaba en un seminario de arqueología de género y la profe Helena Oprimi la menciona diciendo como, no, y ella está haciendo arqueología subacuática por allá en el Mar del Norte. Yo no sé por qué hacen eso, por allá en esas aguas tan heladas, deberían venirse para el Caribe. Y yo pensaba, bueno, nunca había pensado en ese tipo de arqueología. Y yo dije, no, pero eso es para unos pocos, yo no sé qué cosa. Y cuando me gradué, yo hice mis primeros cursos de buceo. Entonces, bueno, seguí, comencé a trabajar en arqueología contractual y tuve la oportunidad de ir a una escuela de campo en España que ofrecía unos cursos de arqueología subacuática. Y ahí comencé como a meterme en el cuento y ya como que me enamoré de la cosa y comencé a averiguar por universidades y encontré el programa del que yo me gradué, que era súper interesante porque te brindaban un curso de buceo comercial, entonces era arqueología marítima, no solo se enfocaba a lo naval, aunque yo llegué a Dinamarca pensando mucho en lo naval y después fue que ya me enfoqué, fue en lo prehistórico, pero fue así, fue como de una manera muy graduada, pero todo comenzó fue escuchando hablar de Ángela. Ok, ok. Y terminó finalmente en el Mar del Norte. Sí. Ahora, Aún más eso me frío. lleva, sí, eso me lleva a la pregunta sobre, en su perfil sale que parte de sus intereses o sus enfoques de investigación están en sitios prehistóricos sumergidos. Y eso me hace pensar en los distintos contextos que existen alrededor del mundo de patrimonio sumergido. Estamos hablando de un espectro temporal bastante grande y de unas escalas muy distintas. ¿Qué son sitios prehistóricos sumergidos? Eh, bueno, es que también es un poco definir qué es Aunque histórico, qué es sí, pero es prehistórico, que lo ¿no? estoy preguntando, es porque en Colombia hablamos de lo prehispánico, entonces, o sea, como para enfocarle un poco a cuál es el potencial de estudio acá, es decir, como prehistórico sumergido se refiere a una escala como global o en términos como colombianos, por decirlo, cómo se podría entender. Sería más Sí, no, tempranos, definitivamente. tal vez. Sí, sí, acá pensaríamos en sitios tempranos en Europa, digamos que sería lo que sería anterior a las épocas clásicas, entonces lo que se conocería como las edades de piedra, paleolítico, mesolítico, neolítico, incluso un poco de edades de bronce. Acá en Colombia sí, estaríamos hablando más de los sitios tempranos. Y digamos que la cuestión de estos sitios radica más alrededor del cambio climático. Entonces tenemos que hace unos 20.000, 30.000 años, cuando estaba bajando el pico del último pico glacial, eh, precisamente los niveles del mar, por esos grandes volúmenes de hielo que hay acumulados en los polos, los niveles del mar son hasta 100 metros más bajos. Y lo que lleva a la posibilidad de que hay muchos grupos de gente, cazadores, recolectores que están habitando esas costas en ese entonces expuestas, que hoy en día están sumergidas,
Y entonces hacia allá va mi enfoque, hacia estudiar esos sitios que en un momento estuvieron expuestos y por cuestiones de cambio climático hoy día están bajo el agua. Ok, pero entonces eso me lleva a pensar que las preguntas que se hace la arqueología marítima, teniendo en cuenta por lo menos esa, esos intereses, son preguntas similares a las que se hace la arqueología en Colombia o en América en general, ¿cierto? Sí, es todo muy relacionado también con paisaje, aprovechamiento de recursos, estrategias de subsistencia, eh, sí, ese tipo de cosas, tecnologías líticas, incluso de navegación, porque también podemos pensar, por ejemplo, en la forma en que el sudeste asiático se fue colonizando hace 65.000 años, saltando de isla en isla con navegación muy rústica, entonces estamos mirando eso como las maneras de aprovechamiento de recursos, búsqueda de recursos, uso, implementación de tecnologías, ese tipo de cosas. Ok. También lo interesante es que, disculpa, es que Adelante. los sitios sumergidos dan la oportunidad de recuperar algunos tipos de materiales que tal vez en sitios terrestres no serían fáciles de recuperar por los periodos de degradación que se generan en los contextos terrestres. Entonces hay más probabilidades de recuperar elementos de carácter orgánico, hasta cosas tan pequeñas como semillas de mostaza en otros tipos de contextos. Es mucho más difícil. En cambio, en sitios sumergidos esa posibilidad es algo real. Entonces también te abre mucho más el espectro de la información que puedes recuperar de un sitio en particular. Ok, ahora que mencionas semillas de mostaza en sitios sumergidos, eso suena una cosa absolutamente irreal o imposible. Y eso me lleva también, pues, como a un tema que es de mucho interés para las personas que quieren dedicarse, digamos, a esto, y es cómo se hace la arqueología subacuática. Es decir, cómo termina uno rescatando una semilla de mostaza en un entorno eh, acuático. Y obviamente eso está relacionado también con qué tipos de sitios son a los que se enfrenta un arqueólogo marítimo. O sea, en tu caso, ¿cuáles son los tipos de sitios a los que te has enfrentado o a los que te quisieras enfrentar, Ángela? En ese sentido, pues he tenido mucha suerte, la verdad, he trabajado con una variedad de sitios, desde sitios que están directamente asociados a restos de un naufragio, hasta sitios tempranos, donde solamente se han recuperado restos de megafauna, o sea, restos óseos. Eh, la práctica es la misma independiente del tipo de sitio. Utilizamos además casi que las mismas tecnologías, no tecnologías, las mismas herramientas que se utilizan en la excavación terrestre. Un sitio debe tener una grilla, tiene que estar, se registra la ubicación de donde provienen los materiales, se registran perfiles, si hay perfiles. La diferencia es que, pues, uno, estamos limitados también, por ejemplo, por temas como la profundidad, la temperatura del agua, en términos de cuánto tiempo podemos realmente tener acceso al sitio. Y pues que entonces, en vez de utilizar un palustre y con un balde sacamos la tierra, utilizamos unas mangas de succión, unas dragas, casi una aspiradora bajo el agua, con la que se levantan los sedimentos, pero es un trabajo muy delicado, donde solamente tienes como que con la mano ir levantando de a poco los sedimentos, y eso nos permite también tener un control de qué está saliendo, qué se está levantando, qué se está dejando descubierto, y fuera de eso los sedimentos que se van aspirando, esos llegan a la superficie y luego con una cerna se revisan. Entonces, eso da la posibilidad de recuperar materiales así. Claro, ya tienes que tener un ojo muchísimo más entrenado para identificar unas semillas de mostaza. Depende también del tipo de sitio en el que estés trabajando. Las semillas estas en particular, me refiero, esas pues las que yo vi en algún momento, hacían parte de la colección del pecio del Mary Rose en Inglaterra. En el laboratorio de ellos tienen
una variedad enorme de materiales. Desde también hay dados, hay las baldes con restos de morteros, restos óseos de los perros que estaban en la embarcación, también las ratas, porque las ratas vivían en los barcos inevitablemente. Muchísimas cosas que nos hablan precisamente de quiénes eran las personas que estaban adentro, cómo se estaban utilizando estas embarcaciones. Dentro de la osamenta se han identificado, por ejemplo, por las marcas en los huesos, cuáles eran los arqueros, cuáles eran ese tipo de cosas que hace muchísimo más rico el registro y los contextos arqueológicos. Ok. Sé que tienen algunas imágenes, me pareció ver en las que alcanzamos a ver rápidamente, de pronto algunos contextos arqueológicos como para que pues los que nos están viendo puedan ver un poco la dificultad que implica un contexto acuático. Y Pedro, si nos puede contar también a cuáles contextos se ha enfrentado usted. Bueno, en términos Pedro es el que está acuáticos, encargado de poner las imágenes, que sé que le puse sí. una doble tarea en este momento. Entonces, Eh, bueno, hablando de huesos, pongamos un enterramiento. eh, y si nos puede contar un poco también como de las tecnologías que se usan, eh, porque se ven unos aparatos complejísimos, pero es curioso como lo que estabas diciendo, Ángela, tú, que uno hace así y básicamente se van levantando los sedimentos y quedan algunas de las cosas expuestas dependiendo de los contextos. Sé que la visibilidad también es un lío importante. Es un factor importante en las corrientes, porque algunas veces si estás en un sitio y hay corrientes muy fuertes, la idea es que uno trate siempre de flotar encima del sitio y no lo toque. Entonces, pues si hay corrientes como que te mueves bastante de un lado al otro. Me tocó una vez trabajar en un sitio en el delta de un río que en la medida que ibas excavando, como se iba liberando mucho material orgánico, llegaban de una todos los cangrejitos a tratar de comerse eso que estabas liberando y te mordían. Entonces también tienes que pensar en la fauna que hay en los sitios. Hay muchos factores que obviamente pues en tierra no se tienen en cuenta. Claro, a mí me daría miedo particularmente los tiburones, pero bueno, ¿qué imagen estamos viendo acá? bueno, este es un sitio en Dinamarca que se llama Tybrinville. Este es un sitio de hace más o menos 6.000, 7.000 años. Y lo particular de este sitio fue que no fue ubicado adrede, fue ubicado por buzos deportivos que fueron encontrando material perteneciente al contexto, encontraban pedazos de madera, herramientas de piedra, y ellos reportaron el sitio. Cuando fueron a revisar, eh, se hacen unas grillas, se va haciendo la excavación con dragas de inducción, que son básicamente las aspiradoras de las que habla Ángela, con una metodología casi como la de tierra. Entonces, haces tus grillas y vas exponiendo el material. En este sitio, particularmente aquí, lo que se ve es el enterramiento de una mujer con su hijo. En el sitio también encontraron varios remos decorados, encontraron canoas, lo que me llaman el dugout canoe, el monoxilon, la canoa típica cavada del tronco. Ya, Y este, digamos, este es como el tipo de sitio que uno esperaría como de un sitio prehistórico. Ahora también tenemos el típico sitio conchero, que sería este es el perfil de un conchero sumergido. Eh, y lo particular de este sitio es que si tú ves ahí la estratigrafía, al fondo se ve la ceniza de un horno, de un fogón. ok. Entonces, si tú, o sea, si tú lo notas, no es muy distinta la metodología que se usa al menos para estos sitios. La manera de encontrarlos, si no están si no son muy pandos, la tecnología que se usa mi preferida son los perfiladores de subsuelo, que son básicamente unos equipos que tú atas a la parte de atrás de un barco
y ellos van botando unas señales de sonido, ellos van botando unos sonidos. Y depende del tipo de sonido, ellos tienen una forma de penetrar el suelo y regresan ese sonido, y esos equipos que tú vas arrastrando detrás del barco reciben ese sonido y te lo convierten en una señal. La limitación que tiene esta clase de equipo es que te bota es una imagen, solo una sección. Te la bota, eso parece como un electrocardiograma. Pero en los puntos donde tú encuentras montículos o encuentras lo que llaman paleocanales, y en su tiempo serían ríos que estaban expuestos y hoy día están ya sumergidos, cubiertos por sedimento, en ese electrocardiograma tú lo notas. Entonces tú ya lo que procedes ahí en ese momento, cuando tú has hecho un barrido por toda un área buscando un sitio de estos, es usar una cosa que llaman un vibracore. Entonces tú lo que sacas es como núcleos, corazones del suelo, tú metes como un tubo en el suelo, sacas las muestras, abres el tubo y tú lees el suelo y tú miras, puedes mirar los procesos de sedimentación que se han ido dando en ese sitio, puedes ver si hay muestras de plantas, de animales, sí, básicamente eso, Y es, sedimentos particulares, cosas así por el estilo, y ya sabes que, o sea, si encuentras restos de esos, sabes que en este sitio ya puedes delimitarlo y hacer tu grilla y comenzar a excavar. claro, y es que estoy viendo justamente en esta imagen que eso perfectamente puede pasar por un sitio de excavación terrestre. Exacto. Es decir, como que realmente estamos hablando de arqueología con una metodología distinta, por decirlo. Tenemos distintos tipos de sitios, entonces, según lo que he encontrado de todo lo que me han dicho. Es decir, tenemos sitios sumergidos, es decir, que se sumergieron, que quedaron bajo el agua por distintas razones, y o que quedaron sumergidos por distintos eventos, como embarcaciones, aviones de la Primera Guerra Mundial también, como dependiendo de los periodos, qué otros contextos se pueden encontrar en sitios marítimos, pero también qué otros contextos se pueden encontrar, por ejemplo, en sitios lacustres. Tú que estabas hablando, Ángela, de tu interés en los rituales en las lagunas en algún momento, o en ríos, por ejemplo, porque cuando, cuando uno habla de arqueología marítima, yo me estoy imaginando contextos marítimos exclusivamente. Imaginarme arqueología en río me parece ya mucho más complejo. En lagunas pues puede ser un poquito más sencillo, digamos, pero ¿qué otros tipos de contextos puede haber? Yo primero me quería devolver un momento a algo que mencionó Dale, dale. Pedro sobre el sitio del que estaba hablando en Dinamarca, y dijo que lo habían identificado unos buzos y ellos lo reportaron. Ese caso sucede mucho en la arqueología marítima. No siempre los hallazgos son producto de una investigación que yo estoy buscando, sino gente de la zona que estuvo buceando en una parte. También tienen los sitios más profundos, por ejemplo, están muy asociados a trabajos de arqueología preventiva. Toda la investigación de geofísica está asociado también a las industrias, como la industria petrolera, la industria eólica, y esa información se utiliza también en la arqueología para precisamente identificar sitios. Entonces me parece chévere como hacer énfasis en eso, de la importancia también de esa relación, digamos, con el público general, para reportar el patrimonio de todos y cómo, pues, de algo que de pronto, pues, muy fácil habrían podido llevarse las herramientas de piedra, los arqueólogos entran y sacan muchísima más información. Ahora, volviendo al tema que No, habías puesto. voy a aprovechar tu paréntesis, lo siento porque me surgen muchas dudas. Es muy difícil resumir todos estos temas en 45 minutos y sobre todo creo que que nos van a quedar muchos temas pendientes. Pero eso me hace pensar eh, en cómo se hace entonces un trabajo de investigación de arqueología marítima o subacuático, como se llame, partiendo desde ceros. Es decir, como uno quiere hacer un proyecto y digamos que no es reportado ningún hallazgo ni nada, sino que se empieza desde ceros. ¿Cuál es como la dinámica de hacer un proyecto de investigación de arqueología subacuática? Quien quiera. No, pues la Meter la clave es cuchara, ¿no? comenzar por un buen trabajo de archivo, un buen trabajo de investigación de antecedentes,
pensar también el tipo de sitios en los que quieres trabajar, digamos, en los sitios tempranos que le llaman más la atención a Pedro. Las costas tienen un factor mucho más importante si ya estás pensando, no sé, en un pecio. Algo que también es muy difícil es, digamos, decir, este barco que se hundió es el barco X o es el barco Y. Porque si pensamos en el campo, o sea, en la escala temporal, las embarcaciones han sido utilizadas desde hace, no sé, 6.000 años y uno de los eventos más comunes que sucede con estas embarcaciones es que se hunden. Entonces, en diferentes sitios, por ejemplo, en el puerto de Valparaíso, que yo tuve la oportunidad de trabajar, solamente en el área que es utilizada para el embarque y desembarque de embarcaciones, donde atracan todos los días muchísimas y en el pasado aún más embarcaciones. En uno de los trabajos en los que participé se identificaron en el orden de 150 barcos hundidos, en un área muy pequeña. Entonces tú entrar a decir que de esos 150 tienes el A, B, C, D, es súper difícil. Entonces, generalmente uno también se enfoca a una investigación, a un proyecto, con preguntas mucho más grandes, ¿no? Entonces, estás pensando precisamente pues, en los cambios climáticos, o si ya quieres, digamos, como hacerle el seguimiento a una embarcación porque tiene que ver con un evento muy importante, pues te vas a los registros históricos y a partir de ahí ya también entonces decides, bueno, cuáles son las herramientas realmente que te pueden servir para tratar de identificar los sitios. Así como está el perfilador, también está el sonar de barrido lateral, hay los ROV, estos como robots que entran al agua y hacen videos del fondo marino. En los lagos y en los ríos, por ejemplo, los ríos tienen un potencial muy grande porque han sido utilizados para la navegación, no solamente en periodos prehispánicos, sino también, por ejemplo, el primer vapor llegó a Colombia en 1823, si no estoy mal. Entonces, si lo piensas, es solamente un par de años después de la independencia. Durante el periodo de la independencia, Simón Bolívar movió muchas tropas a través del río Magdalena, Claro. que es como nuestra arteria. Entonces también ha sido utilizada en navegación por mucho tiempo. Los vapores, además, también pues ya tienen su buen tiempo funcionando y puedes encontrar muchos registros de vapores históricos que también podrían ser recuperados. Las lagunas, entonces, pues además de estas canoas que se pueden identificar para navegación interior, no sé, el potencial es muy enorme. Ok, ok. Ahora Y entonces les Pedro, desde el pongo punto de una vista, imagen de un eso. radar, de un sonar de barrido lateral, para que se hagan una idea más o menos también Es por como una dónde es que fotocopia del empiezan. fondo. Sí, A ese, no ver, sé, me ahí pongo se las ve. gafas. Este caso son precisamente del puerto de Valparaíso. Se estaba haciendo un estudio de arqueología preventiva para construir una nueva zona de puerto y se hizo este barrido con el sonar en el área de estudio y estos son 3 de los, creo que eran como 20 si no estoy mal, barcos patrimoniales solamente. Se identificaron, o sea, una vez se identificaron en los sonares, ya pues se hicieron operaciones de buceo, se miran elementos diagnósticos dentro de las embarcaciones para poder estimar cuál podría haber sido el periodo de construcción. Difícil saber cuándo se hundieron, porque así como tú hoy en las calles de Bogotá ves, no sé, el Renault 12 de los 80s que todavía circula, los Sí, barcos sí. también se utilizan por un periodo muy largo, o sea, piensa también en los recursos que se necesitan para tener un barco, pues tú no lo vas a dejar de usar así como tan fácil y de una vas a decir, y no es que me va a conseguir un modelo nuevo, sino vamos a hacerle remaches, vamos a tratar de arreglarlo para sacarle el mayor jugo a esto que tenemos. Entonces, pues cuando tú encuentras una embarcación, puedes decir de pronto en qué periodo fue construida, pero es muy difícil también determinar en qué periodo se hundió exactamente. Entonces hablas como de rangos más que de una fecha específica. Pero esto es como, digamos, es una fotocopia del fondo marino.
Las zonas más claras te están hablando también de los tipos de, pues en este caso los restos porque son metálicos, perdón. Las sombras hablan de la altura sobre el fondo de los restos. Entonces hay mucha información que sin haber entrado al agua ya puedes saber a partir de estas tecnologías. Ok, ok. Y Pedro, desde el punto de vista prehispánico, ¿cómo se empieza un proyecto en entornos acuáticos? Es un poco similar. Hay que saber leer el paisaje. Hay que empezar también un poco por lo que llaman las cartas batimétricas, entender más o menos cuál es el tamaño y hasta dónde se extiende la plataforma continental, que es como el área más probable donde podríamos encontrar estos sitios. Hay que tener en cuenta también que si está muy profunda el área que estamos mirando, de repente no es adecuada porque pues simplemente hasta ya no llegaron los niveles del mar. También hay que tener en cuenta que el sedimento se va acumulando, entonces si estamos mirando un punto a 100 metros de profundidad, seguramente hay que tener en cuenta que hay sedimentos que se han ido acumulando, entonces seguramente el sitio realmente está, de pronto Más profundo. no es apto. Entonces, también uno mira formaciones como ciénagas, bahías, sitios que pudieran tener un cierto aprovechamiento, también deltas, ríos, desembocadoras de ríos, deltas, ese tipo de cosas. Por ahí empieza uno, como mirando el paisaje, mirando las cualidades que tiene el paisaje, y, y luego de repente ya puede pasar uno de pronto también algo de etnografía, también, algo de etnoarqueología, funciona también. Y entonces ya puede pasar uno a los métodos geofísicos. Entonces, como les decía, puede pasar uno a lo que son el perfilador de subsuelo, las ondas batimétricas, y comienza a mirar uno el relieve del fondo del mar. Y tú más o Ok. menos, si comprendes un poco cómo se han dado los sitios arqueológicos en superficie, las ubicaciones con respecto a ciertas formaciones del relieve, los restos que dejan, las evidencias que dejan de pronto montículos, concheros, ese tipo de cosas, tú puedes comenzar a formarte una cosa que se llama un modelo predictivo. Entonces tú dices, bueno, en la ribera de este río se comienzan a dar estos sitios con estos montículos y tú ves que llegan, ¡pum!, a la costa. Y tú tratas como de seguir como un poco esa secuencia y siguiendo un poco tu intuición también. Y teniendo en cuenta eso, pasas tus métodos geofísicos, pasas tu perfilador de subsuelo, pasas tu sonda batimétrica y tú ves que esos patrones en el relieve se comienzan a replicar, se comienzan a repetir debajo del agua y tú ahí ya comienzas a mirar como, bueno, aquí podemos tener algo. Y De entonces pronto ya, sí, valdría, dime, perdona, valdría de la una vez pena voy a poner una mostrar la imagen. imagen de Colombia, porque también además lo interesante es que a nivel mundial un poco se sabe o se conoce un poco la tendencia de cómo cambiaron los niveles del mar, ¿no? Y además se habla que la plataforma continental en Sudamérica funciona diferente en el lado del Pacífico versus el lado del Atlántico. Ok. En el Pacífico en particular, la plataforma continental eh, es muy corta y cae bastante fuerte o muy cerca a lo que es la costa hoy en día. Entonces, pasas de una profundidad no sé, 5 o 10 metros a de una 50 metros, como que cae bastante grande. Este relieve es mucho más, no es tan, esa pendiente no, es más gradual, más bien, en el Atlántico y en el Caribe en particular. Entonces también eso nos puede hablar un poco más sobre los potenciales de sitios. No sé. Ok. Ok. Esto, lo que estoy viendo es que esto es muy interdisciplinar, ¿sí? Ah, ¿con qué otras disciplinas se suelen relacionar? Pues digamos, como parte de las que ya han mencionado, que son, bueno, las herramientas arqueológicas, geofísicas, estoy viendo. ¿Qué otras disciplinas entran a jugar dentro de todas estas investigaciones? Bueno, ahí, obviamente por el lado de la geofísica entras tú a jugar en ese campo con los geólogos. Ellos son los duros que te pueden ayudar a leer una columna estratigráfica de un núcleo,
Obviamente están los biólogos, aunque pues, hay una rama de la arqueología que ya se está, varias ramas que se están dedicando a las cosas más biológicas, restos óseos de animales, humanos, restos de plantas, pero pues siempre un buen biólogo es importante para que te ayude a describir o a descifrar la vegetación de un sitio por medio de polen o restos vegetales, también por medio de los restos humanos, y no sé, así como por encima, eso es como lo primero que se me viene a la cabeza. Historiadores, Historiadores. conservadores, el trabajo en común con especialistas en conservación es muy importante dentro de la arqueología subacuática, hasta con ingenieros, arquitectos navales, también cuando estás hablando de sitios pues ya de embarcaciones. Hay muchas especialidades que realmente entran y pueden enriquecer bastante la información y lo que estamos aprendiendo de los sitios sumergidos. Ok, y eso justamente me lleva a otra nueva pregunta que alcanzamos a conversar fugazmente antes, y es, ¿cuáles son las principales escuelas de investigación que existen en el mundo sobre arqueología marítima? Ángela. Es que, y lo pregunté así como casual, porque Ángela ayer salió como con un comentario que pareció muy, muy pertinente. Pues, o sea, yo creo que sí hay escuelas, hay tendencias, pero también, pues es importante mencionar que la arqueología marítima se practica en todo el mundo. Estamos limitados, me parece a mí, por el acceso, por el lenguaje. Digamos, sé que en China y en Asia se han realizado muchos trabajos de investigación, pero cuando tú desde acá estás tratando de buscar información, como que no logras acceder a esos datos tan fácilmente porque no sabes cómo llegar y tal vez la producción de la información pues está en otro idioma, entonces pues si lo estás buscando en inglés pues no vas a dar con ella. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la arqueología que se realiza en Francia, digamos, de Latinoamérica y Hispanoamérica. También tenemos una producción, claro, es mucho más pequeña comparado con la producción en habla inglesa. Y lo mismo, entonces, pues de pronto personas que están en Europa, en Inglaterra, no conocen tanto sobre los sitios de acá porque no podemos acceder. Si hablamos ya como de escuelas, yo creo que en Estados Unidos, Texas A&M, ellos se han enfocado mucho hacia lo que es la arqueología náutica. Se enfocan en el estudio de embarcaciones, astilleros, de pronto asociados, o sea, sitios asociados también pues con las embarcaciones, y tiene mucho que ver pues con la realidad de Estados Unidos. Ellos, el NOAA, que es la National Oceanographic and Atmospheric Administration o algo así, ellos tienen una rama para arqueología marítima, arqueología subacuática, y han hecho un mapeo fenomenal de sus costas y tienen unos inventarios muy buenos de todos los naufragios que han identificado. En Inglaterra, un poco también creería yo, porque fue de los primeros sitios de donde empezaron a salir arqueólogos marítimos. Hay diferentes universidades, diferentes escuelas, pero ellos tienen expertos como en varios temas, desde sitios tempranos hasta también navegación clásica, la identificación, por ejemplo, de sitios romanos. Han trabajado mucho en Roma, han trabajado en Egipto, pero al mismo tiempo se han encargado de generar centros de investigación en otras partes. Entonces hay centros de investigación en Egipto, en Croacia, en Albania, en diferentes lugares. Evidentemente Escandinavia también tiene una historia bastante importante sobre arqueología marítima. En Escandinavia, pues en Suecia, digamos, se recuperó el Vasa, que es una como de esas joyas de la arqueología marítima y de los primeros realmente grandes proyectos de excavación que se hicieron. También en Dinamarca, pues sitios más tempranos, está el Museo Roskilde de barcos vikingos, toda la navegación vikinga. Además, en Noruega también tienen unos pequeños centros de investigación más centrados a lo vikingo.
En Australia se han enfocado mucho en sitios tempranos, también de la influencia inglesa que tienen, creo yo. Entonces, no sé, hay muchos lugares donde se está investigando. Se busca también tratar como de condensar información. Finalmente, lo que te decía, pues los niveles del mar cambiaron casi que al mismo tiempo en el mundo entero, en la Tierra. Se observan diferentes, o sea, el máximo de la glaciación en Europa, por ejemplo, y al norte de Europa en particular, las zonas terrestres eran muchísimo más amplias, no tanto así, por ejemplo, acá en Sudamérica. En Australia también se ha visto, hay una zona, un desierto donde tú puedes ir al desierto y encuentras restos de conchas, y está realmente alejado de lo que hoy en día es la costa. Entonces, así como hay sitios, bueno, eso también es interesante, hay sitios que antes eran terrestres y hoy están sumergidos. También puede ser al contrario, hay sitios que antes eran agua y que hoy son terrestres. No es tan común, pero también puede pasar. Que es una imagen muy apocalíptica de un barco en la mitad del desierto, ¿no? Exacto, digamos el Sahara, se han hecho estudios y se cree que precisamente antiguamente en realidad era parte como casi un océano, un mar interior, porque se han encontrado restos de barcos en el Sahara. Ok. Ahora, como para ir como cerrando ciertos temas y poderle dar espacio a algunas preguntas del público, aunque ya sé a dónde nos vamos a inclinar también en esa conversación final, quiero hacer como, digamos, como dar un pequeño espacio a la importancia de la conservación en arqueología náutica, porque lo que hemos visto es que lo que conversamos, incluso que yo les contaba, es que me da la impresión de que en arqueología náutica hay un enfoque mucho más claro y mucho más fuerte sobre la conservación de materiales de lo que ocurre, por ejemplo, en arqueología terrestre. ¿Esto por qué es? Sí, pues, como para que nos cuenten un poco. Bueno, en principio es por una diferencia de medios. Entonces tú tienes un material que ha estado sumergido por mucho tiempo. Por ejemplo, en este caso danés que les mostraba, son materiales que han estado cubiertos por sedimentos muy finos, pero al mismo tiempo muy, muy bien acolmatados, que generan una atmósfera hipóxica. Entonces, los materiales que componen, de lo que están compuestos todos esos materiales, no van a reaccionar. Pero en el momento en el que tú alteras el contexto y comienzas a tener más contacto con el agua, con la luz, en el momento que tú lo sacas del agua, comienza a reaccionar inmediatamente con la atmósfera, comienzan a reaccionar los metales, bueno, en este caso no son metales, pero bueno, incluso las más piedras, la cerámica que pudiese haber en un sitio hipotético de este estilo, comienza a reaccionar inmediatamente con la atmósfera, las sales comienzan a cristalizarse y a generarse así como piedras, como espinas, y eso comienza a afectar inmediatamente una pieza que antes estaba en una suerte de equilibrio químico, ahora comienza una actividad química exacerbada y tú tienes que evitar eso, tienes que evitar ese proceso lo más posible y tienes que procurar una transición desde el medio en el que se encuentra a la superficie, a la atmósfera en la que estamos, lo menos agresiva posible. Ok, ok. Ángela, ¿querías decir algo? Sí, pues yo creo que es eh, evitar el deterioro que se genera al cambiar de ambiente los materiales. Como decía Pedro, estos ya se encuentran en un estado de equilibrio. Cuando tú piensas en sitios sumergidos, se ha hecho también mucho énfasis en los procesos de sedimentación, en los procesos de deposición de los materiales. Así como hay unos que puede ser que por cambios en el ambiente, entonces luego quedaron sumergidos. Hay otros que por efectos traumáticos resultaron dispersos en el ambiente. ¿Qué tan rápido, qué tan despacio fueron cubiertos y entraron en este ambiente en el que no estaban expuestos al oxígeno y a bacterias que lo degradaban también? Influye mucho en el buen estado de conservación en lo que vas a recuperar.
Pero uno de los principios también de los que siempre se maneja en la arqueología marítima es que, primero, pues si vas a estudiar un sitio, lo ideal es una conservación in situ. De pronto levantas sedimentos, estudias, registras y luego vuelves a Voy a poner tapar. unas fotos del Sí, por sitio donde favor. trabajaba Ángela. Y entonces, pues, destapas y luego vuelves a tapar, porque finalmente, pues, estos materiales han estado muchísimo tiempo en ese ambiente y se han conservado muy bien. Entonces, pues, ¿qué tan necesario es realmente sacar los materiales del agua? Cuando ya dices, no, sí, o sea, toca sacarlos porque o están en algún estado en el que se pueden ver afectados por actividades comerciales, por saqueos, etcétera. Entonces, bueno, listo, lo sacas, pero entonces lo sacas con el compromiso de que tú vas a garantizar su preservación. Sí, En claro. este caso, Estos son tanques como de desalinización, ¿cierto? exacto. Ok. Son tanques, esta foto es una imagen del Silent World Foundation, y son restos de una embarcación. Evidentemente, las probabilidades de encontrar un casco completo también van bajando en la medida en que los pecios son más antiguos, en los que han sido más expuestos. Entonces, ¿qué se busca? Cuando tú levantas las piezas, tratas de mantener su integridad en el sentido en el que estén más cerca o organizadas lo más parecido a como estaban en el agua, para tratar también después de entender a qué parte del barco hacían parte. Acá estas piscinas, lo que hacemos es, en un principio, pues los materiales, si están en agua salada, entonces lo que quieres es reducir estas sales que tienen los materiales, porque como decía Pedro, pues los cristales empiezan a romper todo. Hablamos además de procesos muy pequeños a nivel celular, especialmente para la madera. Entonces pasas de piscinas donde están en agua 100% salada, idealmente en la misma agua de donde estaban ubicados, porque pues eso también tiene un pH y diferentes tipos de condiciones que garantizaron que estuvieran bien. Y luego poco a poco entonces va reemplazando el agua salada por agua dulce, vas haciendo lavados, son periodos que se demoran muchísimo tiempo. Y una vez has llegado a agua completamente dulce, pasas a agua desmineralizada. Esto es solamente sacar la sal. Luego entonces tienes que pensar en que si vas a secar, esta imagen aquí es un liofilizador, que ¿qué es lo que hace? Cuando tú vas, la madera en particular, tienes que empaparlas de unos polímeros que son básicamente como si cogiéramos la cera de una vela y empezarás a mojar la madera con esta cera, ¿cierto? ¿Qué hace la cera? Reemplaza el agua dentro de la madera a nivel celular, y entonces tú lo que quieres es que esa cera se seque lo más rápido posible para que no se dañe la estructura de la célula. Entonces, estos aparatos bastante grandes y bien complejos, lo que hacen es eso, saltarse como el estado gaseoso, que es donde se rompen las células, y pasar de una vez al estado sólido, en el que garantizan un poco más que se mantenga la pieza misma. Ok, ok, sí, esos aparatos, eso exige unos laboratorios enormes además. Este en particular es en las instalaciones del Museo de Arqua en España, en Cartagena, España. Es el Museo Nacional de Arqueología Marítima en España, y ellos tienen unas instalaciones en las que pues pueden precisamente manejar restos de unos tamaños muchísimo más grandes, y tienen acceso a pues, unas tecnologías que sí son necesarias cuando se trata de la madera. De pronto, si adelantas más las fotos, Pedro. Esto ya es como aterrizando un poco el trabajo a las condiciones de pronto de lo que podría ser acá en Colombia. Esta es una imagen del laboratorio de arqueología del lugar donde trabajé en Chile, Arca se llama la empresa. Y lo que hacíamos era, pues en vez de estas piscinas grandes, primero además no se levantaban piezas grandes, o sea, eso ya era un principio, porque precisamente no se cuentan con las instalaciones para poder albergar piezas muy enormes.
Entonces, en estas coquitas más chiquitas, lo mismo, es el agua salada, entonces las tienes separadas de acuerdo al sitio de donde vinieron, la cuadrícula, el nivel, la profundidad, etcétera, todo muy marcado con una etiqueta igual que sería en tierra. Y luego entonces las coquitas se van cambiando de agua, se va haciendo un plan de manejo, digamos, en el calendario de cada tanto tengo que hacerle lavados de agua, hasta que finalmente, si adelantas otro poquito, pueden, por ejemplo, piezas como esta es una rueda de cureña, que son las ruedas que están como en los carritos de los cañones. Esta pieza todavía está húmeda precisamente porque pues no se contaban con los liofilizadores para poder secarla, pero ya está estable. Ya si la sacamos y hacemos un proceso de liofilización, no se va a deteriorar porque ya no tiene agua salada adentro. Entonces, pues piezas así más chiquitas, pues sí se pueden manejar mucho más fácil. Ok, ok, eso está una nota. Y eso, les cuento que se nos está acabando ya un poco el tiempo porque le tenemos que dar espacio a las preguntas. Yo tengo 1000 preguntas y quisiera quedarme conversando con ustedes un rato bien largo. Pero para cerrar, digamos, como esta conversación y empezar a discutir como algunas preguntas que nos están llegando por acá, es como, ¿cuál es el potencial de la arqueología marítima, náutica, subacuática en Colombia? Y voy a adelantarme con una de las preguntas que me están haciendo acá, como para que también incluyamos un poco algo al respecto. Nos preguntan si es posible utilizar estos métodos para ubicar cuerpos de personas dadas por desaparecidas y que fueron arrojadas al agua en el marco del conflicto armado, que por ejemplo es como uno de los posibles potenciales que podría haber como utilizando estas técnicas. ¿Qué opinan ustedes sobre esa pregunta en particular y sobre todos los demás potenciales que puede haber? Sobre esa última pregunta, yo creería, pues conozco un poco el caso precisamente de Chile porque trabajé allá y sé que los carabineros tienen una sección de buceo, peritaje marítimo, y ellos han hecho la recuperación, o sea, como en conjunto, digamos, como lo que sería la fiscalía de allá, de restos asociados a la dictadura. Y se han levantado, se han recuperado cuerpos pues muchísimo más recientes. Yo creo que en ese caso el tema es pensar precisamente un poco en lo que decía Pedro de los procesos de sedimentación. Entonces, dependiendo de los sitios en los que estemos hablando, los ríos también, y aún en el mar, un tema muy importante que de pronto no habíamos tocado antes es la hidrodinámica. Entre más grandes son las rocas, las piedras, el movimiento del agua tiene menor efecto sobre estas, entonces no ruedan tanto sobre el fondo. Cuando son sedimentos muy chiquitos, como arenas, como limos, como lodo, por ejemplo, si hay corrientes bastante fuertes o hasta pueden ser relativamente suaves, pues se mueve más el sedimento dentro del agua, entonces tienden a cubrirse muy rápido. Entonces, por ejemplo, en contextos, digamos, cerca al delta del río Magdalena o en ciénagas, los procesos de la sedimentación son bastante fuertes. Entonces, aún hace tal vez 5 años, pueden haber capas bastante gruesas de sedimentos. Entonces, pues ese sería un tema, aunque sí creo que digamos, las diferentes tecnologías que hemos enunciado servirían para identificar sitios así, porque se han utilizado también para contextos de restos óseos. No sé, Pedro, tú que tengas. Sí, pues con respecto a ese tema, yo creo que tú ya lo has dicho todo. Y con respecto al potencial, yo creo que está todo. Tenemos unas plataformas continentales que no han sido exploradas en este campo. En términos de sitios prehistóricos, poco se ha hecho. Lo único de lo que yo conozco es lo que hizo Correal en un sitio que se llama Bahía Gloria. Eh, y todo está muy relacionado a lo que son las primeras migraciones que llegaron a Colombia, que sí, siempre miramos como los sitios en tierra, los montículos, los concheros, pero no, aunque hay gente que ya digamos, se ha preguntado como, bueno, y cómo pues, se pueden dar estos sitios en la plataforma continental.
realmente no se han hecho investigaciones y es hora de que se hagan. Ahora hay más estudios geofísicos, como decía Ángela, la empresa privada juega un rol importante ahí, los estudios geofísicos que hace para las estructuras que construye, las sísmicas para los hidrocarburos, ese tipo de cosas. Ahí hay una información muy valiosa que se puede recuperar para tratar de identificar estos sitios. Son costosos de identificar, son costosos de intervenir, pero está todo el potencial, más allá de lo que es lo naval, que sabemos que tiene bastante potencial también. Y Ok. yendo hacia lo naval, también pues en esta imagen que tiene Pedro proyectada, la idea era mostrar un poco como la red hidrográfica del país, ¿no? O sea, los ríos han Sí. sido muy importantes para el desarrollo del país en su historia. El río Magdalena, el río Cauca, al sur en el río Amazonas, tanto en periodos prehispánicos como en periodos históricos, que era un poco lo que mencionaba antes. Entonces, pensar en términos de cómo ha evolucionado el uso de estas fuentes hídricas, también las lagunas, otra vez, yéndonos más allá de simplemente el cuerpo de agua como tal, sino, digamos, hace poco estuve en la laguna de Tota. En la laguna de Tota hoy en día siembran mucha cebolla alrededor de la laguna. Probablemente antiguamente también la laguna era una zona donde las tierras eran mucho más fértiles, entonces cómo eran utilizadas esas zonas, teniendo en cuenta que esos espacios han cambiado. Si tú hablas con de pronto abuelitos, ellos te dirán que la laguna llegaba muchísimo más lejos, era más grande de lo que es hoy en día. Entonces, pues son hartos factores que hay que pensar, pero que no nos pueden limitar tampoco. Y creo que algo de lo que queríamos hacer mucho énfasis con Pedro es que no es solamente barcos, y además dentro de los barcos no es solamente barcos históricos, no es solamente, no, pues barcos coloniales tal vez, sino también hay una gran variedad dentro de los barcos. Están las canoas, están las balsas, están los vapores, no sé, hay muchísimos tipos de embarcaciones que también podrían ser estudiados. Y los sitios mismos, digamos, no sé, Monpós, si antes era una zona donde atracaban muchos barcos o no sé, o sea, como zonas de actividad marítima también. Ok, ok. Bueno, les voy a seguir yo haciendo preguntas por acá de las que me están haciendo. Nos preguntan, bueno, esta que creo que ya respondimos con lo que nos acaban de contar. Daniel Orozco, excelente charla, muchas gracias. Me gustaría saber si han tenido experiencias en casos de recuperación de elementos óseos de interés forense en escenarios acuáticos. Bueno, ya más o menos lo contestamos, pero no sé si tienen alguna otra experiencia que quieran contar. Forenses, no, en realidad, pues trabajé en la empresa en Chile. Hay un pecio muy importante e histórico en Chile en Con el unas fotos contexto. de ese sitio. Tendría que buscarlas, pero mientras tanto, entonces les voy comentando. Es un sitio, hay dos. Bueno, este en particular es un sitio del Oleoceno, tal vez del, sí, del Pleistoceno tardío, perdón, donde se recuperaron restos de megafauna. Aquí lo que se ve en la imagen son restos de una mandíbula y se están excavando. Y entonces pues habían restos de alpacas, camélidos, caballos, bueno, muchísimos tipos de restos animales, algunos de ellos ya extintos. Y es un sitio que está a 13 metros de profundidad, 650 metros de la costa, y que tiene pues este potencial también de hablarnos de sitios tempranos y de en qué momento llegó el hombre a Sudamérica. Pero el Espera, otro... espera, ¿dijiste 300 metros de profundidad? No, 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 a 650 metros de la costa, a 13 Ah, metros ya, de ya, 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 profundidad. ya, ya. No, no, 13 metros de profundidad. 13 metros de Eh, profundidad, ok. el otro sitio donde sí se recuperaron restos humanos es el que estaba hablando sobre un contexto histórico importante en Chile. La corbeta Esmeralda es una corbeta que se hundió durante el conflicto de la Guerra del Pacífico con Perú en la ciudad de Iquique. Y es muy importante, pues precisamente como por todo el tema histórico de este conflicto.
Es un sitio que lamentablemente ha sido objeto de saqueos muy frecuentemente. Está como entre los 30 y 45 metros de profundidad, entonces, aunque es más difícil, no es imposible de acceder a él, y ahí se recuperó el cráneo de un tripulante de la embarcación, y se hizo pues todo el proceso de conservación, y se pudo estimar más o menos la edad de esta persona. Era un hombre entre era como los 20, 25 años más o menos. Entonces, pues sí he participado. No, la conservación, además de restos óseos, tiene otros matices muy particulares, y sus complejidades. Entonces, pues hay que hablar con personas también como especialistas en eso. Pero se tienden a encontrar más que los restos, por ejemplo, óseos, digamos, zapatos. Los zapatos son restos muy comunes en el registro arqueológico de sitios de naufragios, porque pues si pensamos en las dinámicas en el mar, los restos óseos y los restos humanos, pues vienen precisamente los animalitos y empiezan a comérselos, empiezan a llevárselos a otras partes, lo dispersan, entonces pues no son tan sencillos de identificar o de recuperar. Ok. Tengo acá una última pregunta antes de cerrar. Me gustaría saber si en los proyectos en los que ustedes han participado se han encontrado con problemas graves de degradación biológica de restos arqueológicos y cómo los han enfrentado. Mm, Degradación biológica, De pues no sé. degradación, como, como Eh, maderas, huesos, justamente, pues mejor dicho. a ver, las maderas definitivamente sufren el pecio en el que yo, en el proyecto en el que yo participé en Dinamarca. em, sí, o sea, tú ves un deterioro, digamos que también en el Mar del Norte es particular porque tienen sus temporadas, tienen sus estaciones, quiero decir. Entonces tienen su invierno con cortos periodos de luz, aguas frías, todo eso permite una mejor conservación. Los sedimentos finos permiten a que se colmate muy bien el contexto, que quede hipóxico. Entonces, sí, o sea, tú ves la degradación de la madera en ese caso particular. No puedo decir que haya visto nada eh, exacerbadamente agresivo, porque la verdad es que el sitio gozaba de unas condiciones bastante beneficiosas para el mismo. Ok, Sí, es que algo que pasa y no habíamos mencionado antes es que pues el medio mismo acuático en el que se encuentran los materiales afecta mucho esta degradación. Entonces, pues El lamentablemente Caribe es para muy agresivo. Colombia, exacto, eh, aguas de temperaturas muy altas, aguas con niveles de salinidad altos, aguas muy claras o con mucha luz, hacen que proliferen precisamente estos organismos y microorganismos que atacan las maderas y otros restos orgánicos. Entonces, cuando están expuestos, pues ellos llegan y empiezan a comerse la madera y viven de la madera y son felices con la madera. Por eso lo importante también de que sean cubiertos rápidamente por los sedimentos, porque pues eso ayuda a que ya no puedan acceder estos microorganismos. Y lo que generalmente, pues de las maderas que están más expuestas o los materiales más expuestas, pues ya los corales también empiezan a crecer a partir de ahí. Eh, los conchitas Gusanos, como gusanos o gusanos también de madera. como ostras y ese tipo digamos, fauna, empiezan a proliferar un poquito más. Entonces, pues ya en el momento de sacarlas del agua, una de las cosas que uno tiene que hacer también es fijarse muy bien que no hayan también dentro de las piezas este tipo de animalitos, porque pues en el momento en el que mueren empiezan a descomponerse y también ayudan a la degradación de los materiales, y fuera de eso empieza claro. a oler bastante feo. Me Entonces, pues imagino, me imagino. No, otra pregunta acá que creo que nos hace Diego Javier, que no va a poder dormir igual que yo si no nos cuentan, es que ahorita que mencionaron el tipo, ¿qué tipo de embarcación se encontró en el desierto del Sahara?
Así puro dato. Uy, ahí sí me corchan. Sé que no era tan grande, pero la verdad no, el dato en particular no me acuerdo, pero seguramente, o sea, si googlean, eh, está. O sea, eso sí, yo Yo no. ahorita que cuelgue con ustedes va a ser lo que voy a hacer. Eso y la etimología de pecio para ver si esto sí es catalano o de dónde es. Bueno, les cuento, o sea, ya nos toca ir cerrando. Eh, a los participantes les cuento, bueno, algunas de las preguntas tienen que ver con el Galeón San José, son preguntas un poco de tipo administrativo que pues tal vez este no es como el contexto de hablar de eso, pero pues por la complejidad del tema también, pero pueden encontrar mucha información en la web del ICANN. Entonces, bueno, digamos que eso no es un tema que vayamos a tratar acá. Uh, Sin embargo, sí siento que nos quedan muchos temas por discutir, o sea, ojalá encontremos después otros escenarios para seguir hablando, porque hablar de galeones, de embarcaciones hundidas, sigue siendo pues igual chévere, pero también polémico, hablar de... Yo creo que una de las conclusiones más importantes de esta charla es como entender que más allá de los imaginarios que existen sobre la arqueología náutica y sobre, digamos, como estas grandes representaciones que se hacen comercialmente, la información realmente es lo más importante. Y ahorita ustedes mencionaron incluso que en muchos casos lo mejor para la arqueología es que la información eh, es decir, como no sacar, digamos, como los pedazos de madera grandes, sino sacar lo que aporta información porque se conserva mucho más la información in situ o hacer la investigación in situ. Eso me parece que eso incluso es real también para la arqueología terrestre, ¿no? Una de las cosas que uno aprende desde los primeros semestres de arqueología es que los arqueólogos destruimos contextos y que tenemos que ver de la mejor forma posible cómo no destruirlos, ¿no? Eso es como uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos en la carrera. No sé si quieran concluir eh, de alguna forma, contándonos alguna experiencia particular, no sé, algo difícil que les haya ocurrido, algo chistoso que les haya ocurrido. Yo quiero saber si es cierto que si uno sube más rápido que las burbujas cuando está buceando, ¿se puede morir? Tiene uno que procurar, Sí, ¿no? Subir más es rápido que que las burbujas. Okay. el tema cuando estás buceando, a mí me pasó en uno de los sitios en los que trabajé, precisamente este sitio del Oleoceno, del Pleistoceno, perdón, estaba tan metida en el tema de excavar que no me di cuenta y me quedé sin aire. Y el buzo con el que estaba trabajando, la fuente de aire de él era de superficie. Entonces, y no tenía un tanque extra como para poder compartir. Y ya llevaba yo 40 minutos en el agua, entonces tampoco podía salir así como así, a pesar de ser a 13 metros de profundidad. Entonces tuvimos que hacer el ascenso compartiendo aire. Él respiraba un poco, yo mientras tanto no respiraba nada y así compartíamos. ¡Wow! Creo Eso que sí es ese fue el puro de momento, película. pero a partir de ahí aprendí a que siempre tengo que estar súper pendiente del aire, cuánto tiempo llevo en el agua, y es algo como que me quedó muy metido en la cabeza de el aire es clave, porque, o sea, como es tan interesante, tú estás tan metido en el cuento de excavar que no te das cuenta realmente cuánto tiempo estás en el sitio. Entonces, son cosas, digamos que para la planeación de una excavación y de un trabajo, tienes que tener en cuenta ese factor de seguridad y es muy importante. Ok. Y Pedro, ¿alguna anécdota, alguna experiencia de casi muerte como la de Ángela? No, menos mal que no, porque las consecuencias pueden ser muy graves. Nosotros más bien éramos bastante mimados porque nosotros traíamos nuestro entrenamiento de buceo comercial que implicaba el uso de intercomunicadores bajo el agua, teníamos un supervisor todo el tiempo, usábamos máscaras de cara completa, entonces podíamos hablar, teníamos audífonos, entonces escuchábamos lo que nos decían en la superficie, escuchábamos lo que decían nuestros compañeros, nosotros podíamos hablar, me encontré tal cosa, quiero ir a revisar tal cosa, en Te este momento estoy avisan, haciendo este ya se va a registro. salir. Sí, o sea, Claro, tomar uno las toca medidas con es más señas. fácil y tú tienes tu supervisor en superficie preguntándote como, bueno, ¿cómo vamos de aire? ¿Cómo vamos? Ya está, la profundidad,
esa misma persona ya también va mirando cómo va tu consumo en tu actividad. Entonces, cada cierto tiempo te está preguntando hasta que ya llega un punto y te dice como, bueno, listo, terminamos su actividad, regrese. El intercomunicador es básicamente una línea de vida que va a superficie. Entonces, no solo es tu intercomunicador, sino tu línea de vida. Entonces, es una manera un poco mimada también de trabajar. Que nota sí, porque a mí una de las cosas también que más me da miedo es como después de haber visto esta película Azul Profundo que bucean y salen y ya no está nadie ahí y básicamente quedan por la eternidad pues ahí flotando. Yo sí no me meto al mar. No, de todas formas la logística, o sea, la logística para una excavación es bastante grande. Eso no te va a pasar si estás trabajando en un sitio. Y además se lo comen los tiburones, según entiende uno al final de la película. Es terrible. Ángela, Pedro, muchísimas gracias por estar acá este tiempo con nosotros. Me pareció muy productiva la conversación. Y gracias a los que estuvieron acá presentes por las preguntas. Entonces, bueno, pues con esto damos por terminada la sesión. Muchas gracias a todos y buenas tardes, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao.